Presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Quizá usted no lo había escuchado nombrar hasta ayer, pero hoy día sin duda ya sabe quién es. Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha brasileña, un candidato bastante particular, bastante locuaz, sacó una ventaja bastante amplia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, un 46% que lo pone como el favorito de cara al balotaje. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Cómo entendemos esto en el contexto de la región? ¿Qué es lo que lleva a Brasil a cambiar tan vertiginosamente desde lo que nosotros conocíamos como la hegemonía del Partido de los Trabajadores a este ex militar retirado que está en este momento con la mejor opción para ser el próximo líder brasileño? Es nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. 5 de la tarde con un minuto, les damos la bienvenida a La Tercera PM, los saluda Sebastián Rivas y me encuentro con el editor de Mundo de La Tercera, Alejandro Tapia. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, gracias. A ver, muy cortito, ¿qué crees tú que es lo más significativo de este? ¿Cómo resumiríamos si tuviéramos que ponerle un titular a este triunfo? Bueno, hay muchas cosas significativas, pero lo principal es que Bolsonaro está con un pie en la presidencia de Brasil. Y eso, digamos, es noticia, más allá de que se supiera que está cerca. Un escenario impensado hace algunos meses, en que, claro, Bolsonaro lleva 30 años como diputado, es una figura conocida, pero ha roto, digamos, toda la historia de disputas de las elecciones presidenciales que se venían desarrollando básicamente con una disputa entre el PT y el PSDB, la Socialdemocracia, el partido de Cardoso. Bolsonaro entra a romper todo lo que estaba hasta ahora, porque él se presentó finalmente como un outsider, en que, digamos, un candidato que su propuesta es básicamente criticar lo que se ha hecho, criticar lo que no hay, con un discurso, ya sabemos, digamos, bien homofóbico, misógino, racista. Pero bueno, las dinámicas de Brasil no responden solamente a aquello, sino que a otras cosas también. En ese sentido, el triunfo de Bolsonaro no solamente se explica, digamos, porque hay un histórico antipetismo en Brasil muy fuerte, especialmente ahora, en que sus dos principales figuras están muy cuestionadas, como Lula en la cárcel y Dilma, que dicho sea paso, salió cuarta en la elección para el Senado, no fue electa senadora, lo que es una derrota brutal para el Partido de los Trabajadores. Y bueno, Bolsonaro viene, digamos, a romper todo lo que conocíamos, digamos, como la política tradicional brasileña, y para segunda vuelta es el gran favorito. Pareciera que Haddad, el candidato del PT, no tiene muchas chances, digamos, de dar vuelta al escenario, porque si tú sumas todo lo que sacaron los candidatos que no son ni Bolsonaro ni Haddad, incluso así no lo alcanza, más que no todos ese bolsón de votos. No es una suma total, digamos. Claro, pero bueno, ahora comienza una nueva campaña, una nueva dinámica en que, ambos candidatos, tanto Haddad como Bolsonaro, van a tratar de apuntar más hacia el centro. Van a intentar conquistar el centro. Termina una campaña, empieza otra. Nosotros nos encontramos en Brasil. Si usted ha seguido Radio Duna durante todo este día, ha escuchado los despachos de Fernando Fuentes, su editor de Mundo de La Tercera y quien se encuentra en Brasil en este día después de la primera vuelta. Fernando, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá. Hola, ¿qué tal, Sebastián? A ver, Fernando, ¿cómo es porque es un caso especial? Es último, ya es el día después de la primera vuelta, pero también es el primer día de esta nueva elección. ¿Cuáles han sido los mensajes de los candidatos que ya están corriendo, digamos, para esta segunda vuelta? De alguna manera el propio Haddad lo dijo anoche, después de que lo estaba el ya de saber que a los tenemos problemas de señal con Fernando. Vamos a intentar retomar esa conversación, pero a ver,
retomemos lo que estaba diciendo Fernando. A ver, efectivamente ya Fernando Haddad ha salido con un mensaje que uno podría resumirlo con la lógica de aquí estamos los demócratas, digamos. O sea, aquí este es el lugar de la democracia. Sí, bueno, como bien tú decías, Sebastián, Fernando Haddad llamó anoche a la unidad de Brasil. Y él va a intentar ahora, claro, poner a los brasileños ante la disyuntiva entre la democracia que él supuestamente encarna y la dictadura que supuestamente encarna Bolsonaro. Ese va a ser el mensaje. Pero también él va a intentar ir hacia el centro. Entonces, en ese bastión va a estar la pelea porque Bolsonaro también, que ya cuenta con el voto más duro, digamos, sacó mucha votación, 46%, que son como 40 millones de votos o más. Ahí se van a disputar la votación. Pero Haddad tiene el problema de que carga, digamos, con la cruz de Lula, a quien anunció que visitaría hoy. Y él, básicamente, lo que los analistas dicen que tiene que hacer es sacarse la polera roja con la imagen de Lula y ponerse la camisa de intelectual. O sea, dar señales de moderación, y por eso yo comentaba que probablemente vaya hacia el centro. Él ya también tiene los votos de los votantes más duros del PT. Pero no va a ser fácil todo ese movimiento, porque hay muchas dudas también de cuál es el proyecto económico que tiene Haddad. Y la bolsa hoy día ha reaccionado bien, digamos, con el triunfo claro de Bolsonaro. Ahora, la dinámica es distinta. A uno le puede parecer sorprendente, digamos, que un candidato con este discurso tenga tanto éxito electoral, pero finalmente, así como ocurrió con Trump, que, digamos, el votante Trump del Estados Unidos más profundo, digamos, le creyó a su mensaje. Ocurre lo mismo con los brasileños. O sea, brasileño que vive en una favela de Río, que está, digamos, hasta acá con el tema de la violencia, si viene este señor Bolsonaro a prometerle que se va a acabar y también cumple con un perfil, digamos, es un ex militar, eso también explica parte del éxito electoral que ha tenido. O sea, son dinámicas completamente distintas. O sea, la manifestación de las mujeres contra Bolsonaro, claro, puede tener un efecto importante en redes sociales, pero a la hora digamos, de la realidad de ir a votar, eso tiene un efecto, digamos, muy limitado. Me dicen que retomamos el contacto con Fernando Fuentes. Fernando, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. A ver, bueno, nos habíamos quedado en los mensajes que estaban dando los candidatos en estos días. ¿Cómo ha sido de parte de Bolsonaro, sobre todo, sus intervenciones? Habida cuenta de que prácticamente no pudo hacer campaña porque fue apuñalado en septiembre, le dieron el alta hace muy poco y en verdad lo que hemos visto han sido intervenciones contadas a través de videos grabados, digamos, ningún acto en terreno. ¿Cómo ha sido este día después para el que fue el ganador de las elecciones en primera vuelta? Bueno, anoche él mismo recurrió nuevamente a las redes sociales, que han sido su gran herramienta para poder captar votos. De hecho, en algún momento seguimos la transmisión por Facebook, que tenía más de 2 millones de visitas. O sea, lo que te habla de la cantidad de adherentes que tiene él. Él básicamente lo que está haciendo ahora, de hecho lo comentó hace poco rato, dijo que él no iba a hacer un Jairzinho, así como que no se iba a ablandar durante la segunda vuelta de la campaña, pero está por verse todavía la performance que él va a tener en los debates televisivos, porque claro, justamente por el acuchillamiento que sufrió en septiembre en Minas Gerais, él básicamente estuvo ausente de los principales debates televisivos, entonces no se sabe cómo se comporta frente a otros candidatos, y en este caso contra Haddad, que igual es un intelectual de formación universitaria, que seguramente puede poner en aprieto a Bolsonaro. Ahora, Fernando, disculpa, ¿cuánta certeza hay de que Bolsonaro termine participando de estos debates? Él haya dicho, se ha comprometido a que va a asistir, porque si uno lo ve netamente por los números, el no hacer campaña quizás le rindió, digamos. No, lo dijo hoy. Sí, dice que él quiere participar porque él quiere demostrar todo lo que ha dicho, sobre todo en contra de lo que él califica que han sido los robos que ha hecho el PT. Ese está insistiendo en ese discurso. De hecho, ayer
el presidente del partido de Bolsonaro, el PFL, Gustavo Bebiano, dijo: nosotros vamos a ir al choque prácticamente en la campaña del balotaje, porque queremos, consideraron que el PT les había jugado bajo en la primera vuelta, habían sido desleales. Entonces ellos no están por suavizar el tono, al contrario. Lo que sí, dentro del equipo de campaña de Bolsonaro se ha hablado un poco sí de humanizar la imagen del ex capitán de ejército. Te quisiera hacer una pregunta, Fernando, a raíz de una entrevista que se publicó hoy día en La Tercera, que tú tienes con Steven Levitsky, que es uno de los cientistas políticos más respetados en temas de democracia en el mundo, y él hace un paralelo muy interesante, porque, a ver, nosotros decimos constantemente que Jair Bolsonaro es de tendencia de derecha, incluso de ultraderecha, pero él compara con alguien que estaría en las antípodas ideológicas, como es Hugo Chávez. ¿Cómo es esa figura que hace Levitsky en relación a esta elección brasileña? Bueno, básicamente él apunta a hechos concretos, o sea, los dos son militares, o sea, era en el caso de Hugo Chávez también un mensaje bastante populista, pero él hace en la entrevista hasta un cierto punto los paralelos. Después él obviamente descarta que Brasil vaya a convertirse en una nueva Venezuela. En eso él es enfático, pero sí recalca el tema del mensaje autoritario que se vislumbra en la campaña de Bolsonaro, y advierte justamente de eso. O sea, la gente dice que tiene un mensaje autoritario, suele por lo general cuando llega al poder también tener un gobierno de tipo autoritario, que es el riesgo que él ve en el caso que Bolsonaro llegue a plan alto. Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, un montón de gracias, un millón de gracias por el contacto telefónico y por la cobertura que has hecho durante estos días desde Brasil, donde ha estado la atención de toda la prensa internacional a partir de esta elección de primera vuelta. Viene la segunda vuelta en poquito tiempo más, seguramente ahí también tendremos contacto. Que estés muy bien y mucha suerte con el trabajo por allá. Alejandro Tapia, para ir cerrando, a ver, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Duterte en Filipinas, Víctor... que este tipo como de discursos, de figuras antipolíticas, de populismo, ¿está viviendo un auge? Sí, bueno, claramente hay un auge del populismo que se ha, digamos, que ha dado en evidencia no solamente con el triunfo de Trump, sino también, por ejemplo, con el triunfo del Brexit en su momento, y que responde al hartazgo en parte de la ciudadanía con los políticos tradicionales, pero también porque en ambos sectores, tanto derecha como izquierda, no se han cumplido las expectativas, y claro, es más fácil estar expuesto o hacer caso a un mensaje de un político que te promete todo lo que tú esperas que haga. Ahora hay un punto también en el caso de Bolsonaro interesante, que le fue tan bien en la elección que su partido, el PCL, quedó segundo en la Cámara de Diputados, solamente por detrás del PT. O sea, arrastró a una cantidad de parlamentarios bien impresionante. Y ahora, haciendo la matemática, el 75% de las segundas vueltas que han habido en América Latina, desde el año 78 hasta ahora, gana el candidato que se impone en primera. En el resto gana el candidato perdedor de la primera vuelta, pero por ejemplo en el caso de Colombia y Argentina, con Santos cuando fue a la reelección y con Macri, bueno, en la primera vuelta Argentina ganó Scioli, claro, pero con una diferencia de 3-4 puntos, lo mismo en Colombia. El único antecedente de un vuelco importante ocurrió en Perú el año 2016, cuando Keiko arrasó en la primera vuelta, logró casi un 40% de los votos, y PPK apenas un 21%. Y él logra darlo vuelta por todo este movimiento que se formó anti-Keiko. O sea, claro, el anti-fujimorismo en Perú es tan fuerte como el antipetismo en Brasil, pero resulta que, claro, el antipetismo es del candidato que necesita dar vuelta el escenario. Entonces, está ese antecedente.
con la diferencia que en Perú la diferencia eran 2,8 millones de votos, claro, y en Brasil son 20 millones de votos. Entonces lo tiene muy difícil, la verdad, Fernando Haddad, a menos que la figura de Bolsonaro comience a desgastarse, se ve... Se ve bastante... Claro, porque pese a sus mensajes incendiarios, no surten efecto, digamos, en quitarle votos. Al contrario, parece que le dan más votos, digamos, lo que dice, digamos, a través de sus redes sociales. Claro, además, la segunda vuelta es ahora mismo, digamos. Ahora mismo, el 28 28 de octubre, sí, el último fin de semana de octubre. Ahí sabremos si es que finalmente Jair Bolsonaro consolida este primer triunfo y se queda con la presidencia de Brasil. Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera, 1.000.000 de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Son las 5:15 de la tarde, seguimos conversando sobre los temas que marcan la jornada aquí en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Si de caso novelesco se trata, qué duda cabe que lo que ha pasado con Rafael Garay ha marcado la conversación durante los últimos 2 años. Primero, una supuesta muerte, un supuesto suicidio. Luego, una cacería por el mundo para tratar de encontrar su destino. Posteriormente, una extradición a Chile. Y hoy día se empieza a cerrar un capítulo, no está completamente cerrado, pero finalmente el segundo tribunal en lo penal de Santiago leyó un veredicto condenatorio contra el ingeniero comercial autodenominado economista. Está imputado por el delito de estafa de más de 1.000 millones. No se ha dicho exactamente cuál es la condena, pero va poniendo ya un cierre nuevamente a este caso que sin duda ha sido de los más comentados en el último tiempo en Chile. Michel Najas, editor de Nacional de La Tercera, bienvenido a La Tercera PM. Hola, buenas tardes, Sebastián. A ver, ¿qué es lo que dice finalmente el tribunal ante este caso? Uno ya se pierde entre la cantidad de intervenciones de Rafael Garay. Conocemos hasta los WhatsApps que tenía con algunas de las personas. Y en la presentación que hacías tú, habría que agregar que esta historia tiene de todo, hasta tiene guagua, porque también hay un hijo que apareció dentro de este escándalo, y novia rumana y tantas otras cosas. Pero yendo directamente a lo judicial, lo que hizo hoy día el tribunal fue pronunciarse sobre este caso que ya lleva prácticamente 2 años, entre que, como mencionabas tú, Rafael Garay se va de Chile a tratarse un cáncer terminal, con llamados telefónicos a la señora Iván Núñez, donde se escuchaba una máquina que hacía el sonido de un monitor que iba controlando su pulso, o sea, gente hablando en francés, bueno, de todo. Ahora los jueces se pronunciaron y dijeron culpable. 9 personas, y que, bueno, ahora el 18 de octubre a las 11 de la mañana se va a conocer la condena, que es sin duda lo que podría tener algo más de sorpresa, porque la culpabilidad era como prácticamente dada por hecha en este caso. Bueno, de hecho, el mismo Rafael Garay dice que tengo que hacerme responsable de lo que hice. O sea, no trató en ningún caso de decir que no era culpable. No, claro, es difícil, el peso de la prueba, los testimonios. Sin duda, Rafael Garay ha pasado por todos los estados, y también en el de victimizarse y reconocer las culpas y pedir perdón y asegurar que una vez que salga de su condición va a hacer todo lo posible por devolver la plata. Pero hoy día también el fiscal da cuenta de que eso es prácticamente imposible. No tiene bienes, ya fueron rematados los que tenía en Recoleta, y de todo eso se pudo recaudar 15 millones de pesos, que fueron los que se restituyó a este grupo de 29 víctimas. Y lo que decía el fiscal José Morales hoy día, bueno, la situación es compleja, porque más o menos recibieron como recuperación de sus montos defraudados 700.000 pesos. Claro, en el fondo estamos hablando de un fraude que se empina por más de 1.000 millones de pesos. Cerca de los 1.300 millones de pesos. Y hay casi un 1%, digamos, nada. Claro, o sea, los casos más conocidos de Iván Núñez y su señora. El caso de Iván Núñez, el periodista de Chilevisión, él le pasó 44 millones para supuestas inversiones, para estas operaciones que buscaban rentabilizar sus recursos, y de lo cual él recibió 8. O sea, quedaron 34 millones ahí perdidos. Y la señora pasó 76 y no recuperó nada.
bueno, cuando se dice que hubo una devolución, un retorno de 700.000 pesos, en realidad estamos hablando de que es prácticamente nada. Hay una frase que llamó mucho la atención en la lectura, porque es particularmente dura. El tribunal dice, descarta de plano que esto haya sido un error, que haya sido una mala inversión, que a Rafael Garay haya intentado en el fondo con estos recursos generar dinero. Él dice, no, dice el tribunal, dice, percibió los dineros sin nunca haber tenido intención de haber invertido tales fondos, sino solo para apropiarse de ellos. Absolutamente, o sea, aquí hubo una intención de dolo desde el primer momento, consciente, o sea, nunca hubo un intento. No es que le fuera mal. No hubo un ejercicio mal ejecutado de inversión o de especular con algunas compras de ciertas acciones en algún lado. No, aquí sencillamente la plata se destinó a otro uso. Y sabemos, y durante el proceso quedó claro, de que esos usos estuvieron más asociados a una vida bastante exigente, bastante asociada al lujo, con mucho trasnoche. De hecho, es inolvidable la cifra cuando se da a conocer por parte del tribunal de que dedicó más de 279 millones de pesos solamente a carrete, alcohol y casi 300 millones de pesos, de lo que él recaudaba de su inversionista. Claro, digamos. Eso, lo demás, obviamente compró departamentos, vehículos de lujo, último modelo, pero en carrete, como podríamos decirlo en términos bien sencillos, casi 300 millones se fueron en la noche. Ahora, Michel, a ver, ¿qué pena puede enfrentar Rafael Garay? Siempre hablamos de los delitos de cuello y corbata. ¿Cuál es la expectativa, más allá de que evidentemente en esto hay un montón de factores que sopesar probablemente de parte del tribunal? No, mira, obviamente cuando hablamos de delito de cuello y corbata, aquí no nos vamos a encontrar con una pena muy dura. La Fiscalía está pidiendo 6 años. 6 años. 6 años. Aunque haya estafado a 29 personas. Exactamente. Hoy día ya lleva 2 prácticamente, o poco menos, cumpliendo algún grado de reclusión. La Fiscalía, o sea, la defensa está pidiendo 4 años con vigilancia libre, ¿ah? O sea, en libertad bajo vigilancia. No, aquí no va a haber una gran sanción desde el punto de vista penal. Y desde el punto de vista pecuniario, ¿hay algo más que puedan hacer eventualmente las víctimas? ¿O ahí, digamos, ya también es poquito más lo que les queda? Hay muchas posibilidades de presentar acciones. De hecho, hoy día se presentó, 7 víctimas presentaron una acción por 1.000 millones de pesos. Pero el fiscal fue claro un poco al hacer una revisión de la situación de Rafael Garay, que él ya no tiene propiedades. Claro. Lo que podría redundar esto en que se le asocie más años de cárcel a la pena que pueda obtener desde el punto de vista penal. Claro, lo que pasa es que uno se pregunta, a ver, porque estos casos, por ejemplo, hay varios casos en Estados Unidos y, a ver, estas personas lo que terminan haciendo es que venden su vida, ya sea con los derechos a Hollywood, ya sea con los derechos de un libro, y finalmente ellos mismos terminan haciéndose millonarios, pero en muchos casos también con demanda, para tratar de parte de la gente que cayó, digamos, para tratar de recuperar algo, digamos. Uno se esperaría que, no sé si con Rafael Garay vaya a pasar algo en esa magnitud, pero sí que, por ejemplo, su historia debe ser una historia sumamente atractiva de contar. Yo creo que no sería sorpresa que pronto nos encontráramos con el libreto de una película asociada a esta historia, que claramente, como partimos conversando, tiene todos los ingredientes para entretener a algún televidente. Y ya nos queda bastante poco, en apenas una semana más, 10 días, ¿no? El 18 a las 11 de la mañana se conocerá ya definitivamente la condena. Ahí estaremos atentos para ver cómo termina este proceso que ya lleva 2 años. Se ve en septiembre de 2016, cuando se supo la situación de Rafael Garay, y hoy día, 2 años después, estamos cerca de saber cuál va a ser su condena. Michel Lajas, editor de Nacional de La Tercera, 1 millón de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera. Sí, gracias. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Nos vamos a la pausa cuando son las 5:24. Al regreso, Nicolás Vergara viene con el panel de los días lunes. Viene a conversar con Juan Ignacio Brito, viene a conversar con Francisco Javier Díaz. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. ¿Cuál es tu energía?
Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo. Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información, visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos y tus decisiones de inversión. Nuestros expertos en soluciones activas trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. En Elite Professional tenemos todo un equipo de soluciones profesionales a tu servicio. Además de contar con un completo mix de productos de papel y dispensadores de la más alta calidad, contamos con una amplia red de atención comercial con cobertura nacional y un servicio de asesoría técnica especializado para tu empresa, innovando continuamente para entregarte un mejor servicio. Elite Professional, soluciones profesionales a tu servicio. Para más información, llama al 800-360-690 o visítanos en eliteprofessional.cl. El mejor momento para un músico sobre un escenario, más que el reconocimiento de sus pares, es saber que logró la ejecución perfecta para su público. En Larraín Vial Asset Management fuimos elegidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Pero lo que más nos enorgullece es saber que estamos trabajando con compromiso y profesionalismo para nuestros clientes. Conócenos en larrainvial.com. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Ya tomaron la decisión de renovar la casa. ¡Bravo! Pero ya no es necesario recorrer Santiago para hacerlo. Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9765, www.lascondesdesign.cl. En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo, que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MBI Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MBI Inversiones, Fondo de Inversión, Wealth Management, Corredores de Bolsa, mbi.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, lo escuché con una entrevista muy interesante hoy día en la mañana. Hay que decirlo, Francisco Javier Cuadra. 20 minutos que son imperdibles, realmente. Sí, fue una entrevista curiosa en relación sobre todo al rol
que a él le cupo en esa etapa de la cual se ha hablado poco, que es esta definición de este cambio de gobierno que hace Pinochet. Gonzalo Vidal, el que sostenía que Pinochet había hecho 3 o 4 cambios de gobierno, que en los 17 años Pinochet uno podía diferenciar claramente entre 3 o 4 periodos. Y este último periodo, que se inaugura en febrero del 85, es cuando entra Hernán Vigia al Ministerio de Hacienda y Sergio Fernández al Ministerio Interior, y plantea a Cuadra en la entrevista que es parte de una planificación hecha personalmente y exclusivamente por él y por Pinochet durante el mes de febrero en Bucalemu. Y todo eso va construyendo. En la entrevista Cuadra afirma que él le había advertido a Pinochet que perdería, él era partidario, imitando el ejemplo brasilero, ya que vamos a hablar de Brasil, que en esa época era luego el término de dictadura militar en Brasil, se hablaba del directas ya, es decir, de las elecciones directas. Él era partidario que hubiera habido una elección directa, él piensa que una elección directa probablemente Pinochet lo hubiera ganado si la anticipa, si la hace por ahí por el año 86, 87. Sí, que la posición estaba dividida todavía. Muy dividida. Exactamente, en fin. Y bueno, y termina la entrevista. Si quieren verla, el podcast está disponible en duna.cl. Termina inclusive hablando muy al pasar de la crisis de la Iglesia. Hay un hecho... Fue embajador en Vaticano. Claro, y él partió trabajando con Rillón. Trabajó en la coordinación Iglesia-Estado. Claro. Bueno, se presentaron solo los invitados, don Francisco García, ¿cómo está usted? Don Juan Ignacio Brito. Hola, ¿qué tal? Sí, hay un dato ahí en lo que plantea Cuadra, que es como de lo más desconocido o que al menos ameritaría quizá una suerte de investigación. Él sostiene haber recibido a las 7 de la tarde de chilena los resultados completos de la elección y habérselos entregado a la Secretaría de Estado del Vaticano para que el Papa los recibiera al levantarse al día siguiente. Recordemos que son 5 horas de diferencia, él se lo habría entregado alrededor de las 11 de la noche hora del Vaticano, los resultados, y en esos resultados, y él ya habría tenido, es decir, cuando nosotros, como decía Consuelo Saavedra en la mañana, mientras nosotros veíamos el correcamino, en Roma ya sabían el resultado del plebiscito y aquí lo sabía todo el mundo. Pero es interesante la entrevista a Francisco Javier Cuadra, que fue ministro secretario general de Gobierno, luego reemplazado por Orlando Poblete. Critica mucho el rol de Orlando Poblete, de Sergio Fernández y sobre todo el de Sergio Melnik, en términos de lo que él considera son los errores que llevaron a que se perdiera el plebiscito. Lo pueden escuchar en el podcast en duna.cl. Sabes que hubo 2 muestreos ese 5 de octubre. Yo entiendo que era muestreo, muestreo de mesa. Sí. Uno era el que hacía Vigi, un equipo de Vigi, uno estadístico que como a las 7 ya tenían resultados. Y el otro era de Eduardo Engel, que también a las 7 de la tarde ya tenían resultados casi precisos por el lado de la concertación. Y entiendo que en ambos casos el resultado coincidía. Completo, no. Si un muestreo bien hecho es... Claro, el resultado coincidía y hubo un sistema de conteo rápido también, que la mesa estaba ahí en Erasmo Escala y se llegó también alrededor ya a las 8 de la noche, no había, y ahí empieza la presión para que la moneda libere el resultado. Oye, pero no hubo mucha presión para que Brasil revelara el resultado, bastante rápido. Ya ayer, alrededor de las 7 de la tarde, hora de Chile, se conocía, es la misma hora en la mayor parte del Brasil, hay 2 o 3 usos horarios distintos, pero en términos generales estamos hablando de la misma hora. Ya se conocía que Jair Bolsonaro y Fernando Haddad pasarían a segunda vuelta, en un tema que a mí me ha sorprendido, me ha tocado hablar hoy día con gente en Brasil, y me sorprende cómo la lectura, el análisis que se hace dentro de Brasil es completamente distinto al análisis que se hace fuera de Brasil. ¿A qué me refiero? Fuera de Brasil estamos muy preocupados por el futuro de la democracia en el mundo, estamos muy preocupados por un montón de cosas, y dentro de Brasil hay una elección entre 2 candidatos, uno que representa para muchos la continuidad de una suerte de corrupción y de problemas, y el otro, el que es, si bien una gran incógnita, alguien que podría ser alguien distinto. Pero este juego de que poco menos que la democracia está en juego, de hecho las palabras, según me decían hoy día, todo lo que tenga que ver con la misoginia, con el sexismo, con la homofobia, con todas esas características de Bolsonaro, no están presentes mucho en el análisis que se hace en Brasil, sino más bien de lo que podría ser o debería ser. ¿Te sorprendió el resultado, Francisco García? A ver, todos suponíamos que Bolsonaro ganaba en primera vuelta, pero cuando empiezan a llegar las primeras informaciones, que estuvo un poco más arriba, ¿te acuerdas? Porque llegó a estar en 48. Llegó a estar en 48, 49, porque se cuentan más bien las ciudades del sur primero y después llegan los votos del norte y del campo, donde efectivamente ahí el PT le va un poco mejor. Pero 46% en primera vuelta fue sorpresivo para la gente del mundo
al cual yo pertenezco, la izquierda, no se esperaba que fuera ese nivel de distancia con el PT, y yo creo que en resumidas cuentas esto es corrupción y delincuencia, pues así eso a la larga a la gente le afecta mucho, y era previsible que en este caso no fuera distinto. Claro, quizás habla de lo mal que conocemos a Brasil. Brasil es un país tan cercano, pero a la vez es un país tan misterioso para nosotros, digamos. Es un país que no conocemos muy bien, esa es la verdad. Un país muy encerrado en sí mismo, como todos los países grandes, de alguna manera insular, parece que es el país que tiene más fronteras con todos los países, casi prácticamente todos los países de Sudamérica, pero es quizás un perfecto desconocido para nosotros. Y también, diría yo, con cierta una cobertura un poco obsesiva respecto a algunos temas de Bolsonaro, o sea, este calificativo que yo no lo disputo, pero repetido hasta el cansancio, de la misoginia, de la homofobia, del racismo, etcétera. Creo yo que distrajeron respecto de cuáles eran los temas reales que le importaban al elector brasileño. Y por supuesto que entonces, lo que decía Francisco Javier, el tema del crimen y la violencia, hay que pensar que las cifras de Brasil en ese aspecto son realmente alucinantes, digamos. O sea, en Brasil ha muerto en los últimos 10 años más gente que en Siria, digamos, en la guerra de Siria, digamos. O sea, hay 553.000 muertos desde 2006 a 2016, y hay 511.000 muertos en la guerra civil de Siria. Entonces, el tema de la presencia militar, por ejemplo, en la favela está ahí directo, digamos. Bueno, todo eso está muy presente, pero la verdad es que entonces hay 64.000 muertos al año por homicidios, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que claro, es muy distinto leerlo a sufrirlo, ¿no? Misma cosa con la corrupción, y también diría yo que otro tema muy relevante es la crisis económica. O sea, Brasil en 2016 en 2015 y el 2016 retrocedió casi 4 puntos cada año el PIB, hay un 13% de desempleo, hay un Estado que está completamente inflado, entonces varias de las promesas de Bolsonaro tienen que ver con eso también, y son promesas que prácticamente no escuchamos porque este ruido constante de sus declaraciones incendiarias, que lo son, de hecho, no nos dejó ver a la otra dimensión de Bolsonaro, que probablemente es la dimensión que más atrajo a su electorado. Ahora, fue una elección bien atípica, porque, claro, no es normal de que el frontrunner esté preso y que no hubiese podido competir. Quizás si uno dice, bueno, si Lula se hubiese no retirado, derechamente no hubiese competido, o lo hubiese anunciado que no competía hace varios meses, la suerte pudo haber sido distinta. No es normal de que a un candidato le peguen un cuchillazo en la guata en plena elección, ¿no es cierto? Y que genere una sensación distinta. Entonces, y tampoco son normales las declaraciones de Bolsonaro. De verdad que son declaraciones francamente aberrantes y que claro, evidentemente llaman la atención en términos de racismo, de misoginia, de todo. O sea, yo creo que se las ha arreglado para decir todo lo políticamente incorrecto y más allá todavía. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que corrupción y delincuencia eran dos elefantes gigantes que habían arriba de la mesa de la izquierda y la centroizquierda en Brasil, y que claro, si no lo abordabas derechamente ibas a perder con un resultado como este. Además, un tema especialmente de la corrupción y el de la ineficacia en la gestión económica, directamente asociados con el PT, digamos. Entonces, pero pese a que no le fue tan mal, ojo con eso. No, le fue peor, en la parlamentaria. Le fue peor que la vez pasada, y por supuesto en las presidenciales le fue espantoso, digamos. O sea, sacó algo parecido a Dilma la vez pasada, pero la verdad es que se le presentó y hay un candidato que lo barrió, o sea, la verdad. Y peor aún, hay un porcentaje muy alto de la población. La última encuesta que yo vi por lo menos era 59% de la población que se declaraba anti-PT. Sí, el anti-PT. Que probablemente el mayor problema que tiene Haddad de cara a la segunda vuelta. Entonces, si es que eso es así y efectivamente se mantiene, bueno, la elección ya está... Claro, porque ahí hay un elemento en el sentido que a veces distorsiona, pero el resultado parlamentario no es malo para el PT. Recordemos, se ha visto miles de ejemplos en que en la medida que el político se va acercando a la gente, hay variables distintas. Es decir, se vota por el candidato en función de que se lo conoce y la afiliación empieza a ser un poco más débil. Ahora, yo quería contarles, a modo de ejemplo, yo tengo un amigo brasilero que trabaja y vive en Brasil hace muchos años, ha trabajado en compañías transnacionales, compañías muy grandes. Yair se llama. Ah, no, claro. Y no, porque él no ha trabajado, trabaja en una compañía grande que es el ejército brasilero, pero no es multinacional. Y yo le pregunto, hola, ¿cómo es la elección? Y me contesta, hola, ¿cómo estás? Me dice, una vergüenza, estoy leyendo textual el WhatsApp, una vergüenza nacional.
un militar loco contra un izquierdista ladrón. Y yo les pregunto, bueno, entre el loco y el ladrón, ¿quién cree que gana? El loco, y voto por él. Y les advierto que no se hagan ninguna caricatura respecto al personaje que estoy hablando, de alguien de una numeración absoluta, completamente razonable, y que en términos de sus ideas políticas siempre estuvo mucho más cerca de la centroizquierda que de cualquier otra cosa, que hubiera votado a ojos cerrados por un Fernando Enrique Cardoso, y que lo dice así, pero con absoluta convicción. Lo que pasa es que de repente de afuera nos cuesta entender, como decía o sea, el tema de la seguridad es un punto, pero el tema de la corrupción ha generado una situación tan fuerte en Brasil que hoy día se está votando por quien ofrece algo distinto. Es la sensación que tengo yo. ¿Te acuerdas de la famosa frase de Sao Paulista, no sé, roba pero hace? Viene de ahí desde el comienzo de los años 90. Estos como dilemas morales, trade-off morales que frecuentemente en Brasil terminas figurándote al momento de una elección. Pero sí quiero hacer un punto respecto a la elección del PT, que el PT, yo soy súper autocrítico, no para defenderlo, pero si uno lo analiza bien, tan mal no le fue. O sea, su candidato saca 30%, una elección donde había muchos candidatos, en la parlamentaria baja alrededor de 4 o 5, no recuerdo bien cuántos, pero se mantiene, o sea, la estantería se mantiene. Si mi punto es el siguiente, que este militar loco, porque efectivamente tiene frases que son deleznables, lo que termina ocurriendo muchas veces cuando aparecen este tipo de fenómenos caudillistas, ¿no es cierto?, populistas, como lo quieran llamar, sin calificar, los primeros a tener problemas son los movimientos de centro-derecha liberal. O sea, ellos terminan muy mal en esta elección, como terminan mal en otras partes del mundo donde Trump o o Erdogan o el que sea, le roba la película a ese centro liberal. Tiene que decir la centro-derecha, o sea, perdón, la socialdemocracia. Al partido Fernando Enrique Cardoso no le va bien en la parlamentaria. Sí, pero yo lo pongo en el centro liberal, la verdad, a Fernando Enrique Cardoso. Pero en Brasil, en Brasil él no se ubica junto con el PT. No, por eso te digo, él lo ubico dentro del centro más centro-derecha. Pero estamos hablando de... Sí, él mismo, ese mundo. Sí, claro. El primero es damnificado con este tipo de liderazgo. Hay que entender quizás que el populismo, porque lo es, digamos, o sea, es un populista... Bolsonaro, y tiene todas las características del populista, quizás hay que entender mejor el fenómeno, ¿no es cierto? Yo recomiendo mucho mirar lo que dijo la profesora francesa esta que vino hace un par de semanas a Chile, lo trajo a la Universidad de los Andes, de hecho, la Chantal del Sol, respecto del populismo, porque se tiende a descartar con rapidez al populismo como casi como una emoción casi sin ninguna tradición intelectual, sin más bien un oportunismo 100%, por supuesto que tiene de eso, pero hay que pensarlo mejor, creo yo, y ella lo piensa mejor, lo reflexiona mejor, ella nos dice, mira, la verdad es que aquí hay más que eso, digamos, y por eso hay una tendencia que es global, o sea, lo que estamos viendo en Brasil, con sus matices locales, se da en muchas otras partes del mundo en este minuto. Y lo que hay entonces efectivamente hay un rechazo a una cierta mirada, diría yo, o dice ella más bien, progresista, universal, no sé cómo llamarla bien, digamos, donde se ha desgastado una serie de conceptos, donde el concepto de democracia haya perdido un valor relevante, ha sido desgastado probablemente por aquellos mismos que lo defienden o que lo postulan o lo enarbolan a cada rato. Yo leía hoy a Haddad, decía, está en peligro la democracia. Claro, yo digo, la verdad es que la democracia brasileña está en peligro hace rato, y no la puso en peligro inicialmente, por lo menos, Bolsonaro, que siempre fue un personaje más bien marginal de la política brasileña. Los que pusieron en peligro la democracia en Brasil fue el PT y su grupo de gente que literalmente se robó el país. Estamos hablando de un escándalo de corrupción, el Lava Jato en Brasil, que se dice que la pérdida es entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. O sea, esto es algo, por lo menos que yo conozca, para un solo escándalo, digamos, es una cosa monstruosa. Y para 12.000 millones de dólares alcanzan para corromper a una clase política entera y mucho más. Entonces, ¿quiénes realmente son los que han puesto en peligro la democracia en América Latina o en distintos lugares? Leía yo hace unas semanas en el Mercurio, una columna de General Ragada que dice que el principal enemigo de la democracia hoy es el populismo nacionalista o algo así, decía, ¿no es cierto? Bueno, yo respondo, puede ser. Pero hoy, la verdad, los que han puesto en peligro la democracia son aquellos que la han corrompido. Y son los que lo tuvieron en sus manos por mucho tiempo. En el caso brasileño no cabe duda que el PT y otros partidos, pero básicamente el PT,
que tuvo una oportunidad fantástica de reformar a Brasil, se la farreó, y no solo se la farreó, sino que más encima está provocando que llegue gente como Bolsonaro. Entonces, yo creo que hay que entender mejor este fenómeno, porque es un fenómeno bien profundo, creo yo, de una crítica mucho más radical de lo que se cree, y que revela un fracaso no solo de la democracia en general, sino que de grupos que no han sabido manejarla. Mira, a ver, efectivamente yo creo que es tan profundo el tema del populismo que desde la recuperación de la democracia en América Latina en los 80 y comienzos de los 90 ha habido 3 oleadas populistas y las 3 de signos completamente distintos. Recordemos el neopopulismo tecnocrático neoliberal, Fujimori, Collor, Menem, ¿no es cierto?, el decretismo, la democracia delegativa, que hablaba de Guillermo O'Donnell, que era básicamente para implantar las políticas de shock desde esa perspectiva. Después el populismo de izquierda, bolivariano, ¿no es cierto?, Correa, Chávez, Ortega, etcétera, etcétera, Evo, y también, entonces, populismo. Y ahora tenemos aparentemente este surgimiento, un populismo nacionalista, religioso, que es una combinación bien peligrosa, donde está Bolsonaro. Recordemos el caso de este partido que saca casi el 40% en segunda vuelta en Costa Rica. Costa Rica, sí. Restauración Nacional, creo que Restauración se llama. También, Costa Rica, uno dice, pucha, es casi como Uruguay, ¿no es cierto?, donde no pasan estas cosas. Bueno, y ahí tenemos entonces este tipo de manifestaciones. Entonces, cuando un mismo fenómeno, populismo, tiene 3 etiquetas tan distintas, uno tiene derecho a pensar que a lo mejor la etiqueta populismo es la equivocada. Pero lo concreto, y ahí estoy de acuerdo, es que detrás de estas expresiones populistas, lo que sí uno puede apreciar siempre como mínimo común es la sensación y la exacerbación de parte de estos líderes de ineficacia completa del Estado con respecto a un tema. ¿No es cierto? En los 90 era ineficacia para el manejo macroeconómico y llegaban estos populistas. Después la ineficacia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, como ocurre con la ola populista de chavista. O ahora la ineficacia completa para lidiar con la delincuencia y la corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo solo creo que Bolsonaro, como tiene un olfato especial para identificar, yo creo que 4 temas. Hay 4 temas que le identifica y que atienden a públicos diversos, digamos. Un tema, bueno, son los 2 que hemos hablado acá, ¿no? Criminalidad, violencia, la corrupción es el otro. La crisis económica, que yo insisto en eso, que fue fuerte en Brasil, y además, no solo fuerte, sino que además terminó afectando una de los caballos de batalla del PT, ¿no es cierto?, que era que traía la prosperidad económica y que iba a ubicar a Brasil entre las grandes potencias del mundo, etcétera. Y el otro son los temas valóricos, que atiende a otro público, pero que es un público relevante, especialmente vinculado con las iglesias evangélicas en Brasil, que son, yo leía 20 hoy, pero en otras partes he leído que es 28% de la población. Y que sí anhela o espera o extraña el orden, la seguridad, etcétera, y cosas así. Y además los temas valóricos propiamente tales, aborto, ese tipo de cuestiones, la enseñanza pública y lo que Bolsonaro denuncia como la infiltración y el adoctrinamiento en ideologías, como ideologías de género y cosas así, la infiltración de eso en la educación pública, él la resiste con mucha fuerza. Bueno, cosas que son sensibles a ese tipo de público. Entonces él es más complejo que un señor que dice cosas raras, entonces y este señor loco, porque ahí ya deja de ser loco Bolsonaro, ¿no es cierto? Bolsonaro deja de ser loco cuando dice, mira, yo voy a privatizar. Yo voy a reducir el tamaño, el número de ministerios. Yo voy a crear un sistema de capitalización individual en las pensiones, o yo voy a bajar el déficit fiscal o la deuda pública que está en 78% en Brasil. De hecho, una de sus declaraciones decía, yo voy a privatizar Brasil, como una de fondo, englobando, digamos, una efectivamente. Bueno, pero cuando hace eso, deja de ser loco y empieza a tener un programa, digamos, que puede gustar o no gustar, digamos, eso ya a gusto del elector, digamos, ¿no es cierto? Pero ya no es un tipo de mente que está diciendo cosas raras y que le dice a la señora, usted no merece ser violada, digamos, que suena tan chocante. Esa tiene una explicación en términos del contexto en que estaba produciendo la discusión. Lo que quiero decir es que hay otras que no, pero eso sí. Además creo yo que... No, pero después la repitió. Bueno. Creo yo que esas declaraciones en general, si uno mira la campaña, son más bien declaraciones antiguas. No son 2007. No son declaraciones de campaña. Cuando él era un personaje... Hay de todo. Cuando él era un personaje más bien marginal. Y que no tenía ninguna aspiración de... El gran estreno, yo leí ayer, es en un
en la versión brasileña de CQC hace más o menos una década, digamos, cuando le hacen uno de estos pimponeos, digamos, como pregunta, y él responde una serie de cosas provocativas, duras. Entiendo que se dice que por ningún motivo tendría un hijo gay, digamos, y si tuviera un hijo gay preferiría no tenerlo de frentón. Y ese es su estreno, pero claro, en el fondo igualmente Bolsonaro se iba moviendo, aunque cuando fue la destitución de Dilma Rousseff, su voto lo justificó, sí, haciendo un homenaje a los gobernantes militares brasileños. Sí, claro. No, bueno. Sí, él tiene todo tipo de declaraciones. Tiene unas que son, como dices tú, bastante antiguas, otras que hay una discusión con la diputada, pero después la ha repetido algunas en un ambiente bastante más sereno. Entonces uno tiende a creer de que él piensa lo que está diciendo o lo piensa mal, más bien dicho. Y hay otro factor, que claro, que también es el acuchillamiento. O sea, el acuchillamiento es un tema que como que confirma todo lo que él dice, que hay una casta de él, porque además algo que no se dijo mucho, que no quiero decir esto que haya sido organizado desde ese sector, pero el atacante de Bolsonaro es un tipo de izquierda, con tradición de izquierda, con militancia de izquierda, con frases publicadas en su perfil de Facebook de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene como a confirmar su tesis, su idea de que la violencia viene de ese lado, para él, digamos. Pero el apuñalamiento, sin duda, que lo victimiza, lo pone además, lo levanta como personaje nacional, o sea, tiene una serie de virtudes para él, a pesar de que prácticamente después supimos que estuvo a punto de costarle la vida. Ahora, vamos a ver, porque efectivamente Bolsonaro tiene el desafío de gobernar con un parlamento muy, muy atomizado, fragmentado, 30 partidos en el Senado, 20 y tantos en la Cámara, o sea, bastante más. Segundo, tiene el desafío de llevar adelante su programa económico, que es bastante radical para lo que está viviendo hoy día Brasil. Las bolsas subieron, las empresas que va a privatizar también subieron sus acciones. Hay que verlo, pero ¿cómo va a gobernar? Además, con un partido muy débil, el de él. Era un partido que se pegó un salto producto de esta elección, pero no es un partido que tenga una base intelectuales y expertos grandes como para elegir. Entonces, vamos a ver si es que no termina siendo... Bueno, la ventaja es que en Brasil las segundas vueltas son rápidas. El 28 de octubre conoceremos quién es el próximo presidente. No ocurrir nada demasiado extraño. Probablemente Jair Bolsonaro será el próximo presidente del Brasil. Francisco Verdías, Juan Ignacio Brito, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Don Sebastián. Nos encontramos mañana. Ya vienen las noticias en Duna. Luego Aire Fresco con Polo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien.